Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente favorita de chismecito y análisis del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a miles, millones, pegados a sus pantallas, el secreto del éxito de Kerem Bürsin. Pero ojo, no lo vamos a hacer de cualquier manera. Vamos a explorar cómo la sonrisa de nuestra querida Hande Erçel, sí, la mismísima Eda YLDZ, podría haber jugado un papel crucial en el ascenso meteórico de este galán. ¿Suena descabellado? Pues agárrense porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, datos y un poquito de, bueno, digamos, teoría del fan, no se olviden de suscribirse al canal. Sí, justo ahí abajo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana les traemos lo mejor del mundo de las series turcas, sus actores, sus romances y por supuesto mucho drama. Y ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Kerem Bürsin. El chico guapo carismático con ese aire de chico malo que a todas nos encanta. Pero, ¿siempre fue así? ¿Siempre tuvo este magnetismo que lo convirtió en un ícono global? La verdad es que no. Si rastreamos sus primeros trabajos vemos a un Kerem con mucho potencial, sí, pero un poco, ¿cómo decirlo? Un diamante en bruto. Un talento esperando ser pulido, una estrella brillando con una luz tenue, pero que aún no deslumbraba como lo hace hoy. Aquí es donde entra en juego la magia de Hande Erçel. Y no estoy hablando de magia literal, aunque a veces su química en pantalla parecía de otro mundo. Estoy hablando de la energía contagiosa, la positividad arrolladora y sobre todo, esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Esa sonrisa que parece tener el poder de disolver cualquier tensión, de transformar un día gris en un festival de colores. Pensemos un momento en Senkalkapm, la serie que catapultó a ambos a la fama internacional. Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, sí, pero también un hombre frío, distante y obsesionado con el trabajo. Un personaje, digamos, poco atractivo en un principio. Un hombre que ha construido muros a su alrededor, protegiéndose de las emociones y de la vulnerabilidad. Alguien que prefiere la eficiencia y la lógica a la calidez y la conexión humana. Pero luego llegó Eda con su espíritu libre, su optimismo inquebrantable y por supuesto su eterna sonrisa. Una bocanada de aire fresco que irrumpe en la vida de Serkan, desafiando sus reglas y derrumbando sus defensas. Y ahí, damas y caballeros, fue donde la magia comenzó a suceder. No solo en la serie sino también en la vida real. Los sets de grabación se llenaron de risas, de bromas, de una energía palpable que traspasaba la pantalla. Era un ambiente de camaradería, de apoyo mutuo y de diversión, donde todos se sentían cómodos y libres para expresar su creatividad. Y Kerem, poco a poco, empezó a contagiarse de esa positividad. Se convirtió en parte de esa atmósfera alegre y vibrante, dejando atrás la seriedad y la rigidez que lo caracterizaban al principio. Observen las entrevistas de Kerem antes y después de Senkalkapm. Verán a un hombre mucho más relajado, divertido y conectado con su público. Antes, quizás se mostraba más reservado, más consciente de su imagen y de lo que se esperaba de él. Después se le ve más auténtico, más espontáneo y más dispuesto a mostrar su verdadero yo. ¿Coincidencia? No lo creo. La cercanía con Hande, su influencia en el set y fuera de él, lo transformaron en una persona más abierta y carismática. Aprendió a disfrutar del momento, a no tomarse las cosas tan en serio y a conectar con la gente de una manera más genuina. La sonrisa de Hande no solo irradiaba felicidad, sino que también transmitía confianza, seguridad en sí misma. Y esa confianza inevitablemente se reflejó en Kerem. Lo ayudó a soltarse, a disfrutar del proceso y a mostrar su verdadero yo, ese chico divertido y encantador que se escondía detrás de la imagen de galán serio. Le dio permiso para ser él mismo, para dejar de lado las expectativas y para abrazar su propia autenticidad. Además, no podemos ignorar el impacto que tuvo la relación entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella. La química innegable que compartían, alimentada por la genuina conexión que existía entre ambos, hizo que sus personajes fueran aún más creíbles y entrañables. Esa conexión se podía sentir en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era algo real, algo que iba más allá de la simple actuación. Y seamos honestos, ¿quién no se enamoró de Serkan Bolat después de verlo enamorado de Eda? ¿Quién no suspiró con sus momentos románticos y sufrió con sus separaciones?
La sonrisa de Ande se convirtió en un símbolo de esa relación, un faro de esperanza y felicidad que inspiraba a miles de fans alrededor del mundo. Se convirtió en un icono, en una representación visual de la alegría y del amor verdadero. Y Kerem, consciente o inconscientemente, absorbió esa energía y la proyectó en su trabajo, en sus entrevistas, en su vida personal. Se convirtió en un embajador de la positividad, contagiando a todos con su carisma y su buen humor. Por supuesto, el talento de Kerem es innegable. Es un actor versátil, dedicado y con una gran capacidad para conectar con el público. Ha demostrado su habilidad en una variedad de roles, desde dramas intensos hasta comedias ligeras. Pero creo que la influencia de Ande, su positividad y su constante sonrisa, fueron el empujón que necesitaba para alcanzar su máximo potencial. Fue el catalizador que aceleró su crecimiento y lo impulsó hacia el estrellato. La sonrisa de Ande no solo iluminó su rostro, sino que también iluminó el camino de Kerem hacia el éxito. Lo ayudó a romper barreras, a superar sus inseguridades y a convertirse en el ícono que es hoy en día. Le mostró que la vulnerabilidad es una fortaleza, que la autenticidad es atractiva y que la alegría es contagiosa. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Ande sea la única responsable del éxito de Kerem. Él trabajó duro, se esforzó y demostró su talento en cada proyecto. Él tiene una ética de trabajo admirable, una dedicación inquebrantable y una pasión por su oficio que lo impulsa a superarse constantemente. Pero creo que la presencia de Ande en su vida, especialmente durante el rodaje de Senkalkam, fue un factor clave en su transformación y en su ascenso a la fama. Fue la chispa que encendió su fuego interior y lo liberó de sus propias limitaciones. Es como cuando tienes un amigo que siempre te anima, que cree en ti incluso cuando tú mismo dudas. Esa persona te da la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos y para alcanzar tus metas. Creo que, en cierto modo, Ande fue esa persona para Kerem. Fue su roca, su apoyo y su inspiración. Y ahora, después de este análisis profundo y quizás un poco especulativo, quiero que reflexionemos sobre el poder de la positividad, de la amistad y del amor. Cómo una simple sonrisa puede cambiar la vida de una persona, y cómo la energía que transmitimos a los demás puede tener un impacto significativo en su éxito. El éxito no es solo el resultado del talento individual y del trabajo duro, sino también de las relaciones que construimos y de la influencia que tenemos en los demás. Así que la próxima vez que vean una foto de Ande Erçel sonriendo, recuerden que esa sonrisa no solo es hermosa, sino que también puede ser el secreto del éxito de Kerem Bürsin. Y quién sabe, quizás también sea el secreto de nuestro propio éxito. Tal vez si nos esforzamos por cultivar la positividad y la amabilidad en nuestras vidas, podamos inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial y a crear un mundo mejor. En resumen, hoy hemos explorado la posible influencia de la sonrisa y la positividad de Ande Erçel en el éxito de Kerem Bürsin, especialmente durante su tiempo juntos en Senkalkam. Vimos cómo la energía contagiosa de Ande pudo haber ayudado a Kerem a soltarse, a mostrar su verdadero yo y a conectar aún más con el público, contribuyendo a su ascenso meteórico a la fama internacional. Recordamos que si bien el talento y el arduo trabajo de Kerem son innegables, la influencia de Ande pudo haber sido el impulso adicional que necesitaba para alcanzar su máximo potencial. Y finalmente reflexionamos sobre el poder de la positividad y cómo una simple sonrisa puede tener un impacto significativo en la vida y el éxito de los demás. Pero profundizando aún más, también debemos considerar el contexto social y cultural en el que se desarrolló esta historia. Turquía, como muchos países, tiene una cultura que valora la apariencia física y el carisma personal. La combinación de la belleza de Ande y el atractivo de Kerem, junto con su innegable química, creó una tormenta perfecta que cautivó al público turco e internacional. Además, la serie Senkalkam tocó temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. Estos temas resonaron con audiencias de todo el mundo, que se identificaron con los personajes y sus luchas. La serie también presentó una visión moderna y optimista de la vida en Turquía, desafiando los estereotipos y mostrando la diversidad y la riqueza cultural del país. En este contexto, la sonrisa de Ande se convirtió en un símbolo de esperanza y optimismo. Representaba la posibilidad de encontrar el amor verdadero, de superar los obstáculos y de vivir una vida plena y feliz. Y Kerem, al estar asociado con ella, se benefició de esta imagen positiva y se convirtió en un ícono para muchos fans. Por lo tanto, el éxito de Kerem Bürsin no puede atribuirse únicamente a la influencia de Ande Erçel,
sino a una combinación de factores que incluyen su talento, su trabajo duro, su carisma personal, la química que compartía con Andy, los temas universales de la serie y el contexto social y cultural en el que se desarrolló esta historia. Sin embargo, la sonrisa de Andy sigue siendo un elemento clave en esta ecuación. Representa el poder de la positividad, la importancia de la amistad y el impacto del amor en nuestras vidas. Y nos recuerda que a veces una simple sonrisa puede ser el secreto del éxito. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas teorías locas y análisis profundos con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que la sonrisa de Andy tuvo algo que ver con el éxito de Kerem? ¿O creen que todo es coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Senkalcapm, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.